Bueno, mi nombre es Jorge Martínez Salvadores, conocido por Aspar. Cumplí en enero 40 años de mi primera carrera, que yo empecé a competir, y como equipo llevamos 26 años en el Campeonato del Mundo. Como piloto gané 4 títulos del mundo, 12 títulos de España y un título de Europa, 37 victorias en el Campeonato del Mundo, y como equipo llevamos, contando mis resultados personales, llevamos 11 títulos mundiales y 19 títulos de España y un montón de victorias más. O sea, la verdad que muy feliz de estos 40 años. Bueno, la verdad es que mi motivación, yo era un niño, soy de una ciudad que se llama Alcira. En los años 70, pues en Valencia, la Comunidad Valenciana, era muy típico las fiestas del pueblo y la carrera del pueblo. Entonces mi hermano mayor corría y había mucha gente que era muy típico, pues cogían una moto prácticamente de calle, la preparaban y corrían por los pueblos. Entonces la verdad es que yo era un niño y lo que me gustaba ir allí al taller, me gustaba ponerme con ellos, y nada más pude pues tener la edad para competir, me puse a correr, y afortunadamente ya en mi primera carrera, en el año 79, pues mi primera carrera hice podium, y la verdad que ya me involucré en las carreras y fue realmente muy bonito y muy increíble para mí, pues un sueño todos mis inicios, ¿no? Bueno, yo destacaría que tal vez las cosas más importantes de mi carrera deportiva pueden ser mi inicio, mi primera vez que yo empiezo a competir y gano, digamos, ya mis primeras carreras, o veo que realmente sirvo para correr, que es lo que yo quería, que era mi sueño. Mi primer título mundial en el Campeonato del Mundo, en el año 86, y yo diría tal vez pues cuando en el año 1992, muy difícil fue aquella decisión, pero tomo la decisión de crear mi empresa como equipo de competición, siendo yo piloto, pensando en un futuro para seguir dentro del mundo del motociclismo, que es lo que yo quería, ¿no? Era muy complicado porque yo era el piloto, a su vez monté mi empresa y a su vez tenía que buscar los patrocinadores. O sea, era realmente complicado. Bueno, pero estuve 5 años compitiendo como piloto y al mismo tiempo creando mi propio equipo de competición para futuro. Yo diría que tal vez podían ser 3 de los hitos más importantes de mi carrera. Bueno, si yo no fuese piloto o no manager de equipo o propietario de equipo, ¿qué sería? No lo sé, tal vez, y le he dado más de una vez porque a veces me han preguntado, pero tal vez lo que me hubiese encantado es ser técnico o ingeniero de pilotos, ¿no? De motos, porque realmente mi vida siempre ha estado vinculado a las motos, ¿no? A mí la mecánica me encanta, cuando corría me encantaba no solo ser piloto, sino entender de puesta a punto, de mecánica, y ahora incluso, yo ahora hablo con mis pilotos o hablo con mis técnicos y me encanta saber las evoluciones, las cosas que van mejorando. Por lo tanto, yo creo que tal vez si no hubiese sido piloto o manager, hubiese sido técnico o mecánico, ¿no? Para mí lo más importante con los pilotos, tanto si son jóvenes como si están dentro del Campeonato del Mundo, una de las frases que yo les digo siempre es hay que disfrutar, hay que pasarlo bien encima de la moto. Cuando tú estás disfrutando y vas al límite y dominas el riesgo, te lo pasas bien, y además si te lo pasas bien significa que estás luchando por ganar, porque al final lo que quieres es ganar. Si no es así, sufres, y por lo tanto yo siempre la frase de hay que sufrir pero hay que disfrutar es una de las cosas más importantes. Es muy difícil decidir un momento, pero si tuviese que decidir uno, tal vez diría, oye, empezar otra vez. Hace más de 40 años que empecé mi primera carrera, pero bueno, la foto que hay allí al principio, donde tenía 12 añitos, que iba limpiando motos, o que lo que quería era correr en moto, ojalá, ¿no?, pudiese volver atrás y empezar otra vez,
porque la verdad es que, ¿quién me diría a mí, ¿no? Cuando era un niño que tenía 12 años, que lo que quería era correr en moto? Pues he podido ser campeón del mundo, hemos sido campeones del mundo como equipo, y hoy pues actualmente tenemos una de las estructuras más grandes del campeonato del mundo. Por lo tanto, si pudiese elegir, es volver a empezar, ¿no? Sería maravilloso, pero bueno, es un sueño.